Mi Jesús, hoy, miércoles 16 de febrero del año 2022. Estamos en la sexta semana del tiempo común o tiempo ordinario y segunda semana de Salterio. Celebramos en este día a San Onésimo, obispo y mártir. Era un esclavo de San Filemón, a quien le robó y se fue huyendo a Roma. Luego allí se encontró con San Pablo mientras él estuvo preso. Hacia el año 90 fue llevado atado a Roma y lapidado por la fe de Cristo hasta morir, después de haber sido obispo de Éfeso. Su nombre significa ayuda, bienhechor. A San Onésimo lo nombra Pablo brevemente en alguna de sus cartas, sobre todo en la carta que le hace a Filemón. Se sabe que estaba Filemón, que era el líder de la ciudad de Colosas y que tenía una amistad muy íntima con Pablo, porque fue uno de sus conversos. Gozaba de muy buena reputación como persona amable, generosa y hospitalaria. Oración colecta. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con felicidad y servirte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos y meditemos las lecturas que nos propone nuestro amado Señor en este día y preguntémonos, ¿qué nos querrá decir el Señor hoy? ¿Qué querrá cambiar de nuestra vida con su mensaje? Lectura de la carta del apóstol Santiago. Capítulo 1, versos del 19 al 27. Tengan bien presente, hermanos muy queridos, que debemos estar dispuestos a escuchar y ser lentos para hablar y para enojarnos. La ira del hombre nunca realiza la justicia de Dios. Dejen de lado entonces toda impureza y todo resto de maldad y reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. El que oye la palabra y no la practica se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida se va y se le olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta que nos hace libres y se aficiona a ella, no como un oyente distraído, sino como un verdadero cumplidor de la ley, será feliz al practicarla. Si alguien cree que es un hombre religioso, pero no domina su lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad es vacía. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados y en no contaminarse con el mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo responsorial está tomado del numeral 14, versos del 2 al 5. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. ¿Quién habitará en tu casa, Señor?
el que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 8, versos del 22 al 26. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida, le trajeron un ciego a Jesús y le rogaban que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerse saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó: ¿ves algo? El ciego, que comenzaba a ver, le respondió: veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le impuso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó sano y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: ni siquiera entres al pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de esta hermosa palabra leída hoy. Quien no sabe poner freno a su lengua, él mismo se engaña y su religión no sirve de nada. Por eso no seamos ligeros para emitir juicios. A nosotros solo nos corresponde amar. Dejemos el juicio a Dios. No juzguemos y no seremos juzgados. No condenemos y no seremos condenados. Y cuando alguien nos insulte, no devolvamos mal por mal, sino que sepamos perdonar de corazón conforme al ejemplo que Dios nos da, pues Él hace salir el sol sobre buenos y malos y manda su lluvia sobre justos y pecadores. Que la palabra de Dios no se pronuncie inútilmente sobre nosotros. Si Dios nos ha dicho que hemos sido convertidos en amor y que estamos destinados a manifestar a todos el amor de Dios, no escuchemos su palabra para después olvidarla e ir tras nuestros egoísmos. Solo con Dios y en Dios encontraremos nuestra plenitud. Si estamos con Dios, contemplémonos en Él y decidámonos a ser como Él, amando, perdonando y dando nuestra vida por el prójimo como el Señor lo hizo por nosotros. Que no sean los criterios de este mundo corrompido los que guíen nuestras acciones, sino que sea el Evangelio, la viva palabra, que no solo hemos de escuchar, sino que tenemos que hacer vida en nosotros para que podamos vivir de un modo puro e irreprochable a los ojos de nuestro Padre Dios, mediante nuestra fe, nuestra piedad ante los demás a través de nuestro amor convertido en servicio y manifestado mediante nuestras buenas obras. La respuesta en el Salmo hermosísima: ¿quién habitará en tu casa, Señor? ¿Quién es grato a los ojos de Dios? El que vive de rodillas ante Él y se olvida de hacer el bien a su prójimo. Si nuestro encuentro con Dios no nos lleva a hacerle el bien a nuestro prójimo,
no podremos decir que nuestra fe es sincera. El amor al prójimo es como ese termómetro con el que nosotros medimos cuánto amamos realmente a Dios. Por eso, si no somos hipócritas en esa fe que profesamos, debemos ser honrados y obrar con justicia. Debemos hacer constantemente el bien a todos y jamás desprestigiar a los demás, aun cuando nos consten que tienen defectos, que han actuado mal, pues finalmente, ¿quién está libre de pecado? Pues que arroje la primera piedra. Nosotros debemos y estamos llamados a ser santos, así como Dios es santo, pues así estaremos demostrando no solo con las palabras, cuanto sí con las obras que realmente Dios vive en nosotros, ha hecho morada en nuestro corazón, está en nosotros y que nosotros permanecemos en Él. En el Evangelio de Marcos vemos se nos reitera cómo en algunas partes del Evangelio Jesús es presentado casi como un curandero que utiliza un cierto ritual de curación. Sin embargo, más bien sus acciones tienen como ese simbolismo claro, como ese relato de este día tan maravilloso. Hay muchos ciegos, como los escribas, los fariseos, como Herodes y como muchos más. El ciego sin nombre de la palabra de hoy puede ser cualquiera de nosotros. El camino de fe es lento, pero no debe detenerse, debe ser constante, una conversión del día a día para poder ver la claridad, con esa claridad a Jesús como hijo de David, como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Necesitamos recorrer ese camino de la fe en Él, con Él, en una experiencia personal que nos vaya no solo descubriendo quién es Jesús, sino que nos podamos identificar con Él en su estilo de vida. En la Santa Misa que nos reúne hoy, debemos llevar y llegar a la comunión con Cristo. Dios sabe qué somos y cuál ha sido nuestra vida. A Él no le podemos mentir, de Él no nos podemos esconder. A pesar de que nuestras faltas hayan sido grandes, Dios siempre estará dispuesto a manifestar su misericordia sobre nosotros. Dios es misericordioso y fiel, es bondadoso, siempre dispuesto a perdonar a quien siente contrición de corazón, a quien se arrepiente de veras. Así Él nos indica que su cuerpo se entrega por nosotros y su sangre se derrama por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Este es valor y la dignidad que tenemos en la mente divina. Nuestro corazón no puede permanecer ciego ante el amor extremo que Dios nos ha manifestado en la entrega de su propio Hijo. ¿Cómo le pagaremos al Señor todo el bien que nos ha hecho? Eso lo hemos escuchado muchas veces y lo hemos proclamado también. No tenemos otro camino que el de convertirnos en signos vivos de Cristo en medio de nuestros hermanos. No estamos llamados a destruir la vida,
siendo hijos de Dios que crea y conserva todo lo creado por amor, hijos de Dios que comprenden la fragilidad del hombre, de Dios que nos considera sus amigos y le pesa la muerte de sus amigos, de Dios que nos quiere junto a Él eternamente. No podemos sino tener la misma forma de amar como Dios nos ama. Ante la condena que muchos han hecho de sus hermanos, ante tantas amenazas de destrucción masiva, los fieles en Cristo no podemos dejar que un diluvio provocado por unas cuantas mentes distorsionadas por el ansia de poder caiga y destruya la humanidad. Nos hemos de esforzar por salvar la vida, no tanto por esconderla en algún refugio, sino porque nuevamente florezca el amor y surja el respeto por nuestros hermanos, para levantarlos, para fortalecerlos, para ayudarlos a ser más dignos y no para acabar con él, ni matarlo de hambre, ni con esas armas biológicas, ni dejarlo sumido en la pobreza por querer apropiarse de sus recursos de un modo injusto. Roguémosle al Señor de señores que nos conceda por intercesión de la siempre bienaventurada Virgen María, nuestra Madre, la gracia de abrir los ojos y ver, dejar de ser ciegos, para contemplar a Cristo presente en nuestros hermanos. Solo así podremos amar, respetar y ayudar al mismo Cristo que se presenta frágil ante nuestros ojos. Que nuestra entrega generosa, haciendo el bien a los demás, sea el sacrificio de suave aroma que se eleve hasta Dios como incienso en su presencia. Él volverá siempre su mirada misericordiosa hacia nosotros y nos salvará y nos sentará junto a Él eternamente en el trono de gloria. Amén. Hoy es miércoles dedicado a San José. Elevemos una oración a San José, nuestro Padre y Señor, por el bienestar de nuestras familias y de todas las familias del mundo. Que el Señor nos siga bendiciendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.